Bueno, buenos días, tardes o noches, cuando estén viendo el video. Hoy vamos a hablar de farmacología de coagulación y, como pueden ver aquí abajito, tenemos 24 láminas, pero también está incluida lo que sería la farmacología del sistema respiratorio. No es tan complejo, pero hay que prestar atención, así que vamos a darle. Lo que vamos a ver en esta primera parte, que es de coagulación, vamos a ver primero algunos conceptos previos para que puedan recordar. Luego hablaremos de antiagregantes plaquetarios, luego de los anticoagulantes, los fibrinolíticos y por último hablaremos de los trastornos hematopoyéticos y algunos fármacos para tratarlos. Para recordar, en la hemostasia se pueden definir 4 etapas. Primero, la constricción de un vaso sanguíneo, luego habría la formación de un tapón plaquetario, la formación de un coágulo y por último la proliferación del tejido fibroso, que es lo que conocemos como cicatriz. Entonces, recordemos un poco de lo que es fisiología. Hay una herida y el cuerpo lo primero que va a hacer es que va a cerrar un poco el vaso sanguíneo para que no se nos vaya a desangrar por ahí. Luego se va a crear un tapón plaquetario, llegan las plaquetas, van a ser las primeras encargadas en llegar a la herida. Luego van a haber migración de otras células como los eritrocitos y se va a formar un coágulo y por último ya estaría la cicatriz. Bien, algo más patológico, lo que conocemos como trombo es la formación patológica de un coágulo como tal. Este es potencialmente mortal y puede ocluir los vasos sanguíneos. Tenemos dos tipos de oclusión, que puede ser arterial, que puede provocar infarto al miocardio, también puede provocar ictus e isquemia periférica. Dependiendo de dónde se ocasione esta oclusión va a ser las repercusiones que vamos a tener. Y si es una oclusión venosa, vamos a tener probablemente una trombosis venosa profunda o una embolia de pulmón. Aquí otro conocimiento anterior, la cascada de coagulación. Recordemos que existen ciertos factores que van a desencadenar la formación de un coágulo. Tenemos la vía intrínseca y aquí todos estos números romanos, recordemos que son cada uno de los factores que componen esta cascada de coagulación. Aquí vendría estando el colágeno y las plaquetas. Posteriormente ya había, por ayuda del factor 10, se forma lo que sería la trombina, que pasa de protonina a trombina. Luego lo que sería el fibrinógeno, que ya habíamos visto también aquí un poco. Y por último lo que sería el coágulo como tal. Bien, entremos un poco más a lo que sería farmacología propiamente tal. Existen 4 tipos de fármacos que sirven para tratar los trastornos de coagulación. Tenemos los anticoagulantes, que van a servir para prevenir los coágulos. Tenemos también los antiagregantes plaquetarios, que sirven para lo mismo. Tenemos los fármacos trombolíticos, que eliminan los coágulos. Recordemos que lisis es de romper. Entonces, trombolíticos eliminan los coágulos, los trombos en realidad. Y los hemostáticos, que promueven los coágulos. Recordemos que la hemostasia tiene relación a parar el sangrado. Entonces, recordar eso. Los hemostáticos promueven los coágulos para parar el sangrado. Bueno, un poco viendo el proceso que se produce normalmente y dónde van a actuar los diferentes fármacos que tenemos. Les va a quedar bastante más claro este esquema cuando ya hayamos pasado todos los otros fármacos, pero es como para tener una visión periférica de lo que vamos a tratar. Entonces tenemos que, por ejemplo, en este caso, la herida es de una placa aterosclerótica. Básicamente se rompió por dentro del endotelio. Bueno, aquí está, llegan las plaquetas, luego se activan estas plaquetas por diferentes factores y vamos a tener la formación de la trombina y además vamos a tener todo este otro proceso que vendría siendo también relacionado a lo que vimos de la cascada de coagulación. Entonces, aquí estaría actuando el ácido acetilsalicílico o la aspirina. Aquí estarían los inhibidores de la síntesis de tromboxano 10, TXA. Aquí estarían los que serían clopidogrel, que va a actuar después de la liberación del ADP para que no se forme la expresión de ciertos genes y así sucesivamente. Y aquí también tenemos algunos que van a actuar ya al final, cuando sería lo de la agregación de las plaquetas, para que no se forme el coágulo ya como en la última fase. Bien, antiagregantes plaquetarios. El primero a mencionar sería el ácido acetilsalicílico, aspirina, que ya habíamos comentado en otras clases
que este ácido acetilsalicílico funcionaba inhibiendo la COX-2, la ciclooxigenasa. Pero ese no es lo único que hace. Después de inhibir las ciclooxigenasas, también hay parte funciona con la inhibición de los tromboxanos. En este caso sería el tromboxano 10A, el que sería inhibido por la acetilación de la COX, como ya habíamos visto antes. ¿Cuándo se indica el ácido acetilsalicílico? Cuando se puede dar por administración oral. Recordemos que no siempre los pacientes van a llegar conscientes y pueden tener trastornos de deglución, entonces, ¿qué puede hacer por vía oral? Y para prevenir el tratamiento de infarto o de ictus isquémico. Contraindicaciones: niños menores de 12 años, porque puede causar el síndrome de Reye, cuando hay lactancia materna, cuando hay trastornos de tipo hemofilia, cuando hay úlceras pépticas o reacciones de hipersensibilidad al fármaco. O sea, que el paciente te llega y te diga, no, soy alérgico. Entonces, obviamente, no le vamos a dar. Efectos adversos: broncoespasmo, hemorragias digestivas y todo lo que son los síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito, también gastritis. El segundo fármaco antiagregante tenemos el dipidamol, que funciona inhibiendo la PDE, que sería un tipo de fosfodiesterasa. Y lo que esto hace, así como para resumir un poco, esto disminuye el AMP cíclico y también disminuye el ion calcio. Importante que no da señal de agregación plaquetaria. Indicaciones también de forma oral, como profilaxis, cuando tenemos un paciente con algunas prótesis vasculares. Y se puede usar también con warfarina o con otros ACO, que son los anticoagulantes orales. Contraindicaciones también: hipersensibilidad, lactancia, mucho cuidado ahí. Reacciones adversas: hipotensión, náuseas, diarrea y cefalea. El clopidogrel y la ticagrelina tenemos que funciona inhibiendo la activación del receptor de glicoproteína 2B3A, que es necesario para la agregación plaquetaria. Básicamente esto inhibe al receptor ADP. Eso se refiere con la inhibición de la activación del receptor de glucoproteína. Entonces, tenemos acá primero ácido acetilsalicílico. Vimos que lo que hacía era inhibir al tromboxano 10. Aquí está un paso anterior y posterior a eso está lo que serían los endoperóxidos cíclicos, que son por la acción de la ciclooxigenasa. Entonces, el ácido acetilsalicílico actúa previo a esa producción. Acá, después de esa producción de endoperóxidos, tenemos que está la síntesis del tromboxano 10. Aquí, luego de la síntesis del tromboxano, tenemos ciertos antagonistas del receptor propiamente tal, y por acá podemos ver la acción del clopidogrel y la ticlopidina, que como ya vimos acá, lo que hacen es inhibir la activación de dos glicoproteínas antes de que haya una expresión de estos. Entonces, para prevenir que no haya una expresión de estas glicoproteínas, ahí entran estos dos fármacos. Administración oral, igualmente. Prevención secundaria de accidentes cardíacos y cerebrovasculares en pacientes con alergia al ácido acetilsalicílico. ¿Qué quiere decir esto? Si llega un paciente y nos dice, no, es que la última vez me dio como una crisis anafiláctica cuando me dieron aspirina, entonces un buen reemplazo sería el clopidogrel o la ticagrelina, y depende de los insumos. Contraindicado, obviamente, cuando hay problemas de sangrado activo patológico, insuficiencia hepática severa y también en lactancia. Como efectos adversos tenemos hemorragia, molestias gástricas también, náuseas, vómitos y el prurito. Por último, el grupo final de antiagregantes plaquetarios tenemos estos tres, que no voy a intentar decirlos, pero ahí están esos tres. Y básicamente estos son anticuerpos monoclonales que actúan contra el receptor de la glucoproteína. Entonces también van a actuar parecido a lo que sería por acá. Después de la expresión de receptores, actúan estos. Se indica endovenoso, es para prevención de complicaciones cardíacas isquémicas cuando hay pacientes con intervenciones coronarias percutáneas, y también para prevenir el infarto a corto plazo en pacientes con angina inestable. Contraindicaciones: hemorragia activa, y también lo mismo para los efectos adversos: hemorragia, náuseas y vómito e hipotensión arterial. Algo que se me olvidó decirles: el ácido acetilsalicílico, cuando tenemos una cirugía, debe retirarse de 7 a 10 días previo a la cirugía, para prevenir precisamente que vaya a haber una hemorragia.
El siguiente grupo es los anticoagulantes. Tenemos los que son conocidos como antagonistas de la vitamina K, que son tres: la warfarina, el acenocumarol y la fenildiona. Estos funcionan bloqueando la reducción del epóxido de la vitamina K, que es un cofactor de la síntesis de estos factores que ya habíamos visto, que son importantes para que se lleve a cabo la cascada de coagulación, en especial lo que sería el factor 9 y el 10, que son como los últimos que llegan acá. Aquí lo tenemos, el 10 actuando principalmente. Se indica como profilaxis y tratamiento oral en trombosis venosa profunda, en embolia de pulmón, embolia de fibrilación auricular y cardiopatía reumática, cuando hay embolia por prótesis vasculares. Está contraindicado cuando hay trombosis cerebral, aneurisma, nefritis aguda, hipertensión maligna, insuficiencia hepática, carcinomas y malformaciones congénitas. No hay así como algo relevante que decir de los efectos adversos, sino un poco hablar de las interacciones farmacológicas. Tenemos que haber dos principales interacciones farmacológicas, que son una con los inductores del metabolismo hepático, que alteran la absorción. Entonces tenemos todo lo que son las penicilinas y la colestiramina. Estos van a interaccionar haciendo que disminuya el efecto. Al contrario, tenemos al allopurinol, amiodarona y todos estos fármacos que lo que van a hacer es aumentar el efecto, van a ser como coadyuvantes. Tenemos la muy conocida heparina. Tenemos dos tipos de heparina, lo que sería la heparina no fraccionada y la fraccionada, que es también conocida como heparina de bajo peso molecular. Es importante que recuerden estos nombres. Bueno, hablando de la heparina, empecemos con la no fraccionada. ¿Cómo funciona? Inhibe a la trombina y al factor X por la unión y activación de la antitrombina 3. También inhibe la agregación plaquetaria por la inhibición de la trombina. Entonces hablamos de heparina, actuaría lo que sería ahí. Todo lo que tiene que ver el proceso de la trombina, de la protrombina, ahí actuaría la heparina. Continuemos. Se indica también como profilaxis y tratamiento. Puede ser de manera subcutánea o intravenosa cuando hay trombosis venosa profunda, embolia de pulmón, también algunos pacientes que tengan riesgo de infartos, y pueden ser usadas en embarazo. Son como las únicas que se pueden usar aparte de la otra heparina. Entonces, heparinas de embarazo, bien. No hay tanto problema. Contraindicaciones: hemofilia, trombocitopenia, úlceras pépticas. Efectos secundarios: también vamos a tener hemorragia. Es uno de los efectos que es muy común que ocurra. O sea, tiene mucho sentido que ocurra porque estamos hablando de que vamos a actuar para que no se formen los coágulos. Entonces, si esa persona llega a cortarse, lastimarse, lo más probable es que no vaya a formar un coágulo. Necrosis de la piel, trombocitopenia, y obviamente podemos tener también reacciones de hipersensibilidad. La heparina no fraccionada tenemos hartas. Está la deltaparina, la enoxaparina y la nadroparina. Estos inactivan el factor 10 y también la trombina, pero en especial inactivan el factor 10. Esto también es por unión de la antitrombina 3. Como vemos, es prácticamente lo mismo, solo que al nivel de la heparina fraccionada vamos a tener como mayor énfasis en lo que sería el factor 10 y su inhibición. También puede ser administrado subcutáneamente. Se indica para lo mismo que la heparina no fraccionada. También cuando hay angina inestable, y bueno, ya mencionamos lo del embarazo también. Lo mismo contraindicaciones y lo mismo en lo que serían las reacciones adversas. Los fibrinolíticos son el tercer grupo que vamos a ver. Tenemos la streptokinasa, que es básicamente una bacteria que se obtiene por cultivos de estreptococo beta-hemolíticos, y esta lo que hace es activar la conversión de plasminógeno en plasmina, y esto da una fibrinolisis. Recordemos, lisis, muerte, ruptura. Y lo que estamos haciendo es llegar como ya a la parte de acá, cuando tenemos ya la proliferación del tejido fibroso. Ahí actúan los fibrinolíticos, rompiendo ese tejido fibroso. Administración intravenosa, también trombosis venosa profunda, potencialmente mortal, embolia de pulmón, tromboembolia arterial y también en infartos. Contraindicaciones: hemorragia reciente, traumatismo, cirugías, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, y lo mismo en las reacciones adversas: hemorragia, náuseas y vómito. Tenemos también los activadores tisulares de plasminógeno, que se conocen dos: la telplas y la retelplas.
Estas dos son proteínas y lo que hacen es activar el plasminógeno tisular. Se indica también por vía intravenosa, contraindicado con la estreptoquinasa, trombosis venosa, embolia de pulmón, tromboembolia arterial e infarto. Contraindicaciones, lo mismo, y lo mismo con las reacciones adversas. También hay otras sustancias que pueden funcionar como fibrinolíticos. Tenemos, por ejemplo, el ácido aminocaproico, que se puede dar vía intravenosa hasta que se controle ya la hemorragia, como para tratamientos cortos. Efectos adversos, que puede haber alergia cutánea y cefalea. El ácido tranexámico, que también se escucha harto en la clínica, es vía oral y se da 4 veces al día. Este, junto con la apronitina, que se da intravenoso, pueden provocar reacciones anafilácticas, trombosis, broncoespasmo y nefrotoxicidad. Bien, trastornos hematopoyéticos. Tenemos primero trastornos hemorrágicos que pueden ser hereditarios, como lo sería la hemofilia A, que es cuando no hay factor 8. Y tenemos también la hemofilia B, que es cuando no hay factor 9. También podemos tener la enfermedad de von Willebrand, que se evidencia por una formación anómala de hematomas y hemorragia de las mucosas. Recordemos también la cadena de coagulación, que está el factor von Willebrand, que es como un actor clave para que se lleve a cabo el coágulo. También tenemos trastornos hemorrágicos adquiridos, que podrían ser enfermedades hepáticas, carencia de vitamina K y fármacos anticoagulantes, que por tratamiento puede ser que haya una crisis hemorrágica en ese momento. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, tenemos 3 cosas que podemos hacer. Por un lado, el taponamiento hemostático mediante tromboplastina, trombina, espuma de fibrina, celulosa oxidada y colágeno microsalino. Esas son algunas cosas que podemos hacer como para taponar un poco el sangrado. Tenemos también hemostáticos sistémicos, que son los que son del cuerpo, que sería como la vitamina K y el sulfato de protamina. Estos dos actúan también a nivel de la cascada de coagulación. Tenemos vasoconstrictores como la epinefrina y la norepinefrina, que no van a actuar propiamente tal como la cascada de coagulación como los anteriores, pero sí van a actuar a nivel del endotelio, vasoconstruyendo los vasos, valga la redundancia. Entonces, así vamos a estar seguros de que no va a haber tanto sangrado. Algunos factores de crecimiento hematopoyético destacan básicamente las vías de administración y los efectos adversos. Tenemos la epoyetina alfa y esta otra, que pueden ser vía subcutánea o intravenosa. Los efectos van a ser también hipertensión, convulsiones, cefalea, fiebre, diarrea y edema. Tenemos este otro grupo, que serían los estimuladores de colonias, que se pueden dar subcutáneo e intravenoso y que pueden dar algún tipo de cuadro pseudogripal. También dolor óseo, artalgias, trombocitopenia, derrame de pericardio, que esto sería como lo más grave que podría pasar. Y por último tenemos los factores estimuladores de plaquetas, que se da vía subcutánea y puede provocar edema, fiebre, cefalea, mareos, disnea, erupción cutánea, náuseas, vómitos y, como lo más grave, taquicardia y arritmias. Otros más, tenemos ácido fólico. Todos estos son para tratar trastornos hematopoyéticos, ya sea para tratar problemas como tal de anemia o a nivel de los glóbulos, como más general. Tenemos el ácido fólico, la cianocobalina, vía subcutánea, intramuscular, endovenosa. El ácido fólico se puede dar de todas maneras y no tiene efectos adversos. Lo mismo, revisen los efectos adversos. Hay distintas sales de hierro también. Estas principalmente se dan vía oral, pero también se pueden dar intramuscular y endovenoso, lo que es el hierro dextrano. El sulfato férrico igual es bastante común, incluso yo he tomado para tratar anemias. Efectos adversos: náuseas, ardor epigástrico, estreñimiento, heces oscuras y, lo más grave, colapso cardiovascular, empeoramiento de una úlcera péptica o colitis ulcerosa que ya tenga, una necrosis hepática y una reacción anafiláctica con el hierro. Bien, aquí otro poco de resumen, pero un poco más esquematizado. Entonces, tenemos primero una placa aterosclerótica. Hagamos de cuenta de que todo esto que está alrededor, el circulito, vendría siendo el endotelio en un vaso. Estamos dentro de un vaso. Se cortó transversalmente un vaso y estamos viendo lo que está pasando dentro.
Entonces, en este caso, tenemos una placa aterosclerótica. Recordemos que es cuando entra el colesterol malo y luego los macrófagos se lo comen y eso se estancan ahí. Bueno, eso es la placa aterosclerótica. En este caso se rompió. ¿Qué va a pasar? Van a llegar las plaquetas a hacer su trabajo y aquí es donde podemos utilizar los antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina. Luego a eso va a haber la activación de los factores de coagulación por estos factores que ya habíamos mencionado que están en la cascada de coagulación. Entonces hay todo lo que serían las heparinas de bajo peso molecular, de alto peso molecular, warfarina. Y luego de eso se forma, la fibrina hace que se forme una red de trombo. Entonces aquí ya estamos hablando de que todo esto verde es como una cicatriz del vaso. Y aquí ya tenemos como un poco lo que sería yendo hacia la cicatrización. Entonces aquí está lo que sería la plasmina, que se transforma en plasminógena. Y aquí actúan dos grupos de fármacos, como los antifibrinolíticos o los fibrinolíticos. Porque acordemos que líticos es muerte, antifibrinolíticos. Entonces lo que hacen es que no haya una ruptura de esa cicatriz. En cambio, los fibrinolíticos van a hacer precisamente lo contrario. Van a romper esa cicatriz, todo lo que sería el tejido fibroso. Bien, espero que les haya quedado bastante claro esta parte. Ahora vamos a pasar a lo que sería la farmacología respiratoria. Farmacología respiratoria. Y lo que vamos a ver propiamente tal es broncodilatadores, los antitusivos o antitusígenos, los modificadores de la secreción bronquial y los antiinflamatorios que pueden usarse para el asma. Primero veamos un poco de lo que serían los fármacos broncodilatadores. Tenemos fármacos agonistas, antagonistas y fármacos inhibidores. Los fármacos agonistas van a actuar a nivel del receptor beta-2 adrenérgico. Los antagonistas van a actuar en dos receptores. Uno que sería el M3 muscarínico y el otro en el receptor de adenosina A. Y los inhibidores van a actuar a nivel de la PDE. Y esto va a hacer que haya una broncodilatación. Broncodilatadores. Bien, tenemos varios grupos de broncodilatadores. Tenemos los agonistas adrenérgicos, no selectivos y selectivos. Los selectivos van a ser selectivos del receptor B2. Acá, receptor adrenérgico B2. Estos serían los selectivos. Primero, los antagonistas adrenérgicos no selectivos tenemos dos, la adrenalina y la isoprenalina, que también es muy parecida a la adrenalina. Estos dos funcionan como agonistas, la adrenalina del receptor alfa, beta 1 y beta 2, y la isoprenalina como agonista del receptor beta 2 y beta 1. Beta 1, beta 2. Observaciones, estas se utilizan para tratamiento agudo, o sea, crisis asmáticas. También cuando hay un estatus asmático, así como de una persona con asma. Cuando hay un shock anafiláctico, bueno, yo creo que igual hemos escuchado mucho de cuando hay shock anafiláctico, adrenalina. Además, la isoprenalina, que es la segunda elección, o sea, siempre adrenalina es como lo primero y también es lo que más se tiene a mano. Esto lo que puede causar es efectos cardíacos indeseables. Entonces, igual allí hay que tener mucho cuidado. Y esta puede ser por vía inhalada o intravenosa. Como dice ahí, requiere monitoreo cardíaco precisamente por los efectos a nivel cardíaco que puede tener. Los agonistas adrenérgicos beta-2 selectivos tenemos dos grupos. Tenemos los que son de acción corta, que van a ser de 4 a 6 horas, y los de acción larga de 12 a 24 horas. De 4 a 6 horas tenemos el salbutamol, el fenoterol y la terbutina. Y de acción larga tenemos el salmeterol, formoterol e indacaterol. Todos tienen como el mismo mecanismo de acción. Lo único que cambia es como la vida media del fármaco. Eso es lo único que cambia. Estos son agonistas beta 2, como ya habíamos dicho. Esto va a hacer que haya un aumento del AMP cíclico y una disminución del calcio. Algunas observaciones. Los de acción corta son para tratamientos agudos y crónicos de asma. Cuando hay taquifilaxia, que sería que disminuye la respuesta al fármaco y puede dar efectos cardiovasculares como la taquicardia, temblor musculoesquelético. Los de acción larga
tenemos que son más selectivos aún a nivel de receptor beta 2. Estos no producen taquifilaxia, o sea, no va a disminuir la efectividad del fármaco, como los de acción corta. Estos se pueden utilizar como profilaxis de enfermedad asmática cuando hay un paciente que está presentando síntomas como de asma, pero realmente no está así como diagnosticado como tal con asma. Entonces, para que no llegue a tener el diagnóstico de asma, se pueden dar estos de duración larga. En el asma propiamente tal, también se puede dar junto con otros corticoides. Y el indacaterol solo se puede utilizar en el EPOC, en la enfermedad pulmonar oclusiva crónica, y no se da para el asma, porque puede causar un broncoespasmo paradójico. Tenemos los antagonistas muscarínicos, o colinérgicos también se conocen, que sería el hipatropio, el bromuro de hipatropio, conocidísimo, el oxitripio, el tiotropio. Estos funcionan como antagonistas de receptores muscarínicos, el 3 y en menor medida el 1 y el 2. Esto se da de manera inhalada y puede causar reacciones atropínicas si no hay una buena técnica de administración. Cuando los pacientes o los mismos cuidadores que le dan el medicamento no saben cómo hacerlo para que llegue el medicamento a los pulmones. También se puede indicar en el EPOC. El último grupo que vamos a ver de broncodilatadores son los inhibidores de la APD y antagonistas de la A1. Bueno, como su nombre lo dice, funciona mediante la inhibición de la APD y también actúan como antagonistas del A1 porque este A1 actúa también sobre el PD. Sería la teofilina y la aminofilina. Tanto para asma como EPOC se pueden utilizar. Estos no se ven tanto, por lo menos yo no los he visto en la clínica. Bien, terminamos con broncodilatadores. Ahora los antitusivos. Podemos tener algunos que van a actuar en el centro regulador de la tos, como los alcaloides del opio, que sería codeína, dextrometorfano y la noscapina, y la Hedera helix, que es una planta. También podemos tener fármacos que van a actuar modificando los factores mucociliares, o sea, la secreción de moco, o que pueden actuar por acción sobre la rama diferente del reflejo de la tos. Vamos a ver más adelante para que nos quede un poquito más claro. En este grupo tenemos el bromuro de hipatropio, que es un antimuscarínico, el glicerol yodado y el guaimesal, que en este caso no lo vamos a ver a profundidad. Los alcaloides de opio, que actúan sobre el centro regulador de la tos, se indican para tos seca y dolorosa, cuando hay cáncer de pulmón. Codeína como acción analgésica, porque ya habíamos visto también que la codeína funcionaba también como analgésico. Y estas otras dos no dan analgesia, solo la codeína. En cuanto a la Hedera helix, es solo como para que tengan el conocimiento, y si les gusta un poco más esto de la medicina alternativa pueden buscarlo. Se dan para tos asmática y tos productiva. Efectos adversos. Los alcaloides del opio van a actuar en el sistema nervioso central, como ya habíamos visto anteriormente en clases anteriores, porque van a actuar a nivel del centro pulvar. Pueden también dar constipación, náuseas, emesis, que es vómitos, y adicción en el caso de la codeína. En cuanto a la Hedera helix, bueno, malestares gastrointestinales. Bueno, aquí tenemos el grupo de modificadores de secreción bronquial. Tenemos dos tipos. Uno que puede ser de tipo expectorante, que lo que van a hacer es aumentar las secreciones y favorecer los mecanismos reflejos. O sea, lo que va a hacer que haya más mucosidad y que ésta se pueda sacar. Hacer que el paciente tosa más, para que saque esa mucosidad que tiene. Y el mucolítico lo que va a hacer es que va a hacer las secreciones más líquidas, menos viscosas, para que fluyan. Aquí tenemos algunas enzimas. Rescatar aquí el suero hipertónico. Y en algunos casos también se utiliza una solución de agua con sal. Y esto no está como tan establecido todavía como en las normativas, porque igual está en discusión. Es un tema un poco controversial. Pero el suero hipertónico del 3% o el 7% se puede utilizar. Y algunos fármacos azufrados, como la N-acetilcisteína, que, dato, por si no lo sabían, la N-acetilcisteína es el antídoto del paracetamol. Entonces, este fármaco puede funcionar como mucolítico, aunque no está, también es como un poco controversial el uso.
y además que tiene efectos adversos como molestias gastrointestinales, dolor, broncoconstricción. Entonces aquí había que como que asociarlo a otros fármacos. Y por último, los antiinflamatorios en asma. Tenemos los corticoides, como la beclometasona, la budesonida, la mometasona y la fluticasona. Estos son principalmente vía inhalada. Se da para asma crónico y en bronquitis crónica y en enfisema no está así como comprobado 100% su eficacia. Cuando es vía inhalada, candidiasis orofaringia y disfonías van a ir como irritando un poco esa zona. También puede haber osteoporosis en adultos e inhibición del crecimiento en niños, aunque no es tan común la verdad. Y también tenemos otro antiinflamatorio que sería el cromoglicato, que puede darse para como una respuesta rápida cuando hay alérgenos y problemas de asma por el ejercicio. Inhiben la respuesta antiinflamatoria temprana y tardía. También inhiben la liberación de histamina, que precisamente es la que hace que se produzca todo este cuadro de mucosidad. También puede utilizarse como profiláctico y su eficacia máxima es de 2 a 3 semanas de uso. Lo mismo irritación tracofaringia y tos. Eso es como clásico de todos los fármacos inhalados. Bien, eso sería todo por esta clase. Bueno, estas dos clases que hemos visto. Espero que les haya quedado bastante claro. Hasta la próxima.